En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Meditábamos ayer noche en la hora santa, guiados por San Manuel González, el obispo de los Sagrarios Abandonados, acerca de esa experiencia universal que es el miedo. Miedo ante el sufrimiento, miedo ante la enfermedad, miedo ante tantas situaciones que se nos escapan de nuestro control y que nos superan, nos crean cierta ansiedad, cierto pánico, incierto nerviosismo. Miedo, en definitiva, a la realidad de la muerte, a nuestra condición limitada, a nuestra condición mortal. Y miedo a la muerte ya no solamente por el aspecto externo material que ésta provoca en nosotros, como es la agonía o la enfermedad que nos lleva a ella, o ese momento difícil de dejar este mundo, sino que hay un miedo mucho más profundo, y es el miedo existencial, la conciencia de saber o de pensar que ya no vamos a ser, que vamos a dejar de ser. Y ante todo ello, San Manuel González, ante esa experiencia del miedo que el hombre experimenta ante el sufrimiento, afirmando que es una experiencia que forma parte de nuestra condición de pecadores y que solamente Dios puede redimirnos a través del sufrimiento, afirma San Manuel que la solución para ese miedo es ponernos a los pies del sagrario, acudir ante Jesús sacramentado, pedirle que Él cure nuestra ceguera y nuestra sordera. El ejemplo que pone es el de los apóstoles, esos apóstoles que tras la multiplicación de los panes van al lago y en la noche ven aparecer a Cristo en medio de aquella tormenta, y Jesús se les manifiesta afirmándoles: no tengáis miedo, soy yo. Los apóstoles estaban en medio del lago y dice San Manuel González, no se quejaban ni tenían miedo ante la inclemencia del tiempo, ante la tormenta y borrasca que se había formado allí, sino que tenían miedo ante la aparición del Señor. ¿Cuántas veces también nosotros, cuántas veces los hombres y las mujeres sienten este miedo a Jesús? Miedo que nace del engaño del pecado, como nuestros primeros padres en el paraíso, que después de haber desobedecido el mandato divino, se esconden de Dios. Y cuando Dios a la hora de la brisa sale a buscarles, llamándoles, Adán dice: teníamos miedo y nos escondimos. El miedo no viene de Dios, el miedo viene del pecado. El miedo viene de nuestras propias tentaciones y de nuestras propias deficiencias. Jesús nos invita a la confianza, y por eso los santos obtuvieron una buena muerte, porque esperaron ese encuentro con Jesús, a ese Jesús al que tantas veces habían acompañado en la soledad del sagrario, a ese Jesús al que tantas veces le habían puesto sus miedos y sus temores ante las aflicciones, los sufrimientos, las enfermedades. Y por eso los santos pudieron invocar lo que nosotros rezamos en las letanías del Sagrado Corazón. Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren. Jesús, corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren. Viviendo en Jesús, podemos morir en Cristo para vivir con Él eternamente. Acojamos esta breve enseñanza y entonces no temeremos la muerte, sino que la ansiaremos como los santos, porque ella será el inicio de ese encuentro definitivo con aquel al que amamos. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.